Vale, pues os recuerdo, la estadística básicamente va a consistir en sacar propiedades o deducir propiedades de un conjunto numeroso de individuos, ¿vale? Los individuos no tienen por qué ser seres humanos, pueden ser animales de una granja, tornillos en una fábrica, ¿vale? Eso es de lo que va la estadística. Analizar o deducir propiedades de un grupo, ¿vale? Vamos a ver más adelante que principalmente tendremos dos funciones de la estadística, o la deductiva o la inductiva. Básicamente, cuando hablamos de una estadística deductiva, significa que de un grupo de personas o de individuos, mejor dicho, tenemos una serie de características y queremos saber un promedio de esas características, ¿vale? De algún tipo de característica. Por ejemplo, de vosotros como individuos, si quiero saber la nota media de matemáticas a lo largo del curso, eso sería una medida, una estadística deductiva, porque a partir de unas características encuentro un valor medio para todos vosotros, para un comportamiento en particular. Lo que sería una medida inductiva sería cuando, a partir de un resultado de un estudio que hago a unos individuos, lo que hago es intentar inducir resultados posteriores. Por ejemplo, la intención de voto en un país, ¿vale? Cuando se vota, cuando se hace una encuesta para saber la intención de voto, tú haces la encuesta para sacar lo que va a suceder más adelante, ¿vale? Una aproximación de lo que puede suceder más adelante, ¿vale? Esas son principalmente las dos almas que tiene la estadística, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, vamos a empezar con una serie de definiciones, y lo primero es qué definimos como población y qué decidimos como muestra, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando hacemos una estadística siempre tenemos que tener una población, ¿vale? Y la población es principalmente los individuos que queremos estudiar, ¿vale? Importantes los individuos que queremos estudiar, no los individuos que les vamos a preguntar, ¿vale? Esa es la diferencia entre población y muestra. La muestra, fijaos que lo que va a ser es el subconjunto de la población sobre la que se estudia, ¿vale? Es decir, sobre una población, si es muy grande, va a ser impracticable hacer una encuesta, por ejemplo, a los casi 50 millones de personas que somos en este país. Entonces, como es impracticable hacer una encuesta a tantos millones de personas, lo que hacemos es seleccionar una cantidad más pequeña de esa población total, 1.000, 2.000 personas, y a los que les preguntamos son a esas 1.000 o 2.000 personas, ¿vale? Entonces, esas 1.000, 2.000 personas que sí que se les pregunta es la muestra, ¿vale? El muestreo, ¿vale? El muestreo, recuerdo, os lo he comentado ahora, tiene que ser importante, ¿vale? El muestreo básicamente es a quién voy a analizar, ¿vale? Y fijaos que lo que os comentaba de las encuestas debe reflejar a toda la población, tiene que ser una muestra representativa, ¿vale? Estudiando la altura del instituto, pues lo que es representativo sería una muestra de 20 alumnos de cada nivel, 20 de primero de ESO, 20 de segundo, 20 de tercero, ¿vale? Lo que no sería representativo sería coger solo, por ejemplo, alumnos de segundo de bachiller, ¿vale? Tiene que representar a todo el conjunto, ¿vale? Entonces, dentro de esa forma de hacer el muestreo, vamos a ver dos tipos. Hay más, pero principalmente vamos a centrarnos en dos tipos. Primero, el muestreo aleatorio. Una forma de asegurarte que coges más o menos una representación de todas las personas, de todos los individuos, es seleccionar al azar entre toda la población, ¿vale? Otra forma es el muestreo aleatorio estratificado. Y fijaos que he puesto, dividimos el total de individuos en estratos. ¿Eso qué significa? Eso significa que en lugar de coger a toda la población, lo que haces es partificar, hacer particiones de esa población y seleccionar de cada una de esas particiones una cantidad. Por ejemplo, precisamente volviendo a lo que sería una encuesta, la encuesta del CIS que se hace cuando hay elecciones. Es una encuesta que se seleccionan sobre 1.000 personas, creo que son 1.000, 1.200 personas, y a partir de esa encuesta se proyectan los datos de intención de voto del país, de unos 48 millones de personas, ¿vale? ¿Cómo se hace la selección de esas 1.200 personas? De forma aleatoria, pero se selecciona una cantidad de individuos en función del estrato donde se encuentre. ¿Cómo es el estrato, por ejemplo, en el CIS? Las provincias, ¿vale? Lo que se hace es seleccionar
en cada provincia un número de personas. Por ejemplo, obviamente en la provincia de Madrid hay muchas más personas, pues ahí se seleccionará un número más grande de individuos. En la provincia de Soria, que hay menos personas, pues en la provincia de Soria se seleccionan una cantidad menos de personas, ¿vale? Sigue siendo aleatorio, pero dentro de que es aleatorio se seleccionan, digamos, un poco más focalizados en distintos puntos, obviamente de acuerdo a algún tipo de sentido. Lo que no tiene sentido es que selecciones aleatoriamente sin establecer un rigor en lo que estableces los estratos, ¿vale? Otro ejemplo que puede valer, si tú quieres estudiar, por ejemplo, el ingreso medio de una familia en euros al mes, ¿vale? El ingreso de las familias no es lo mismo si nos ponemos, por ejemplo, en Madrid. Si cogemos y hacemos un estudio aleatorio, estaría bien. Si quieres hacer un estudio estratificado, también. Pero entonces tienes que establecer, pues en función de la cantidad de personas que hay, el número de individuos que seleccionas de cada distrito, ¿vale? Porque imaginaos que cuando yo hago un muestreo aleatorio, por lo que sea, por ese principal hecho de ser aleatorio, sucede que le quiero preguntar a 500 personas y a 350 que le pregunto caen en los barrios de Salamanca, en la zona rica de Madrid. Pues obviamente tu estadística, tu muestra va a ser poco buena, va a ser ineficiente, porque van a distorsionar todos aquellos valores de personas que viven en barrios más humildes, Vallecas, en todo el sur de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso tienes que establecer a veces un muestreo estratificado, ¿vale? Porque así tú dices, no, de la zona rica le pregunto a 250, si de las zonas más pobres a otros 250. Entonces, ahí ya te aseguras que aunque haces una selección aleatoria, vas a tener en cuenta, digamos, los dos extremos más grandes que tienes, por ejemplo, en tu estadística, ¿vale? Bueno, pues entonces, visto ya los muestreos, tenemos que preguntarnos qué vamos a analizar. Vale, y principalmente lo que vamos a analizar lo vamos a llamar variable estadística, ¿vale? Y en la variable estadística vamos a tener de todo. Tenemos principalmente dos grupos, ¿vale? Cuando las respuestas de las encuestas o de las preguntas sean palabras o cualidades, que entonces estaremos hablando de variables estadísticas cualitativas, ¿vale? Fijaos principalmente, para ayudaros, para que no os hagáis un lío, la L, cualitativas, de una cualidad, ¿vale? Y serán principalmente, pues, respuestas como color, verde, cualquier característica, moreno, rubio, ¿vale? Cuando sean características, por ejemplo, razas de perro, todo ese tipo de respuestas que son palabras que indican cualidades serán variables cualitativas, ¿vale? Y después obviamente tenemos las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, pues fijaos ahí la pista de la T, ¿no? De cantidad, ¿vale? Cuando la respuesta sea un número, entonces será una variable estadística cuantitativa, ¿vale? Y dentro de las cuantitativas vamos a ver dos, continua y discreta. Discreta, cuando la respuesta sea un número principalmente será un número entero, más bien también un número natural, como por ejemplo número de hermanos, ¿vale? Número de hermanos es una variable estadística cuantitativa discreta, porque una persona tiene 1, 2, 3 hermanos, 4, 5, puede tener 8 hermanos, pero nadie tiene 7,5 hermanos, ¿vale? Entre 7 hermanos y 8 hermanos no hay nada, ¿vale? Eso es una variable cuantitativa discreta, porque no puedes escoger un rango de números, ¿vale? Una cuantitativa continua, por ejemplo, la altura, ¿vale? Me imagino que nadie, en su sano juicio, se plantearía hacer una estadística o hacer una encuesta donde tú quieras preguntar la altura y des como opción 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, 1,53 m, ¿vale? No, lo que harás será dar rangos de números, entre 1,50 m y 1,59 m, entre 1,60 y 1,69 m, ¿vale? Ahí que das unos rangos numéricos, ¿vale? Ahí estamos hablando de una variable cuantitativa continua, ¿vale? Las tres principales, ¿vale? Variable cualitativa, palabras, cuantitativa, números. Si son números
aislados, discretos, será una cuantitativa discreta. Y si la respuesta que os va a dar la gente es un rango, ¿vale? Mi altura, mi peso, entonces es una cuantitativa continua, ¿vale? Y después, esto, aunque es un poco de perogrullo, pues lo pongo, ¿vale? ¿Cómo vamos a obtener los datos? Pues los datos principalmente de forma directa a través de una encuesta. Llamo por teléfono, una encuesta en internet, un SurveyMonkey en internet, lo que sea, ¿vale? En la que tú haces preguntas y la gente te responde. Otra, de forma indirecta, ¿vale? La forma indirecta, pues consultando base de datos. Si tú quieres hacer una encuesta o una estadística de el número de fallecidos durante la batalla del Ebro en el año 39, obviamente la gente que se ha muerto no te responde. Entonces, como la gente que está muerta no responde, lo que haces es acudir a una base de datos, al archivo histórico, y sacas los datos de allí, ¿vale? Eso sería una forma indirecta de extraer datos, ¿vale? Bien, entonces ya una vez tenemos las definiciones principales, vamos a establecer una forma de ordenar las cosas. La forma que ordenaremos las cosas es básicamente a través de tablas. Así que como lo que vamos a hacer es tablas, vamos a hacer tablas, la forma de ordenar va a ser lo que vamos a llamar una tabulación, ¿vale? Tú tienes todos los datos en bruto. Por ejemplo, si yo os pregunto a cada uno de vosotros el número de hermanos que tenéis, vamos a hacerlo. Yo os pregunto por el número de hermanos que tenéis y empiezo de derecha a izquierda. ¿Me dices? 2. 2. Lucas me dice 2. 1. Entonces, vamos a ver. 2. Ninguno. 0. 1. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 0. 0 y 1. Claro, estos son los datos en sucio, son datos del número de personas. Lo que pasa que si yo en una estadística que puede ser mucho más grande quiero arrojar información o quiero saber, por ejemplo, la media de hermanos que tenemos en la clase, hombre, aquí mirando así a simple vista tiene pinta de que va a ser 1 y pico, ¿no? Porque la mayoría tenéis 1, ¿sí? Pero es mucho más cómodo si lo presentamos de otra forma. Y la forma en la que lo vamos a presentar va a ser principalmente con tablas, ¿vale? Entonces, las tablas van a tener principalmente 4 elementos, que aquí tenemos los 2 primeros y vamos a tener los otros 2 en la siguiente lámina, ¿vale? Primero, estableceremos la frecuencia absoluta, ¿vale? La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece XY, y XY va a ser la variable estadística, una de ellas, en el recuento, ¿vale? Entonces, fijaos en esta definición de aquí. ¿Recordamos qué significa esto? Esto de aquí. El siguiente elemento después de la frecuencia absoluta que vamos a ver es la frecuencia relativa. Fijaos, la frecuencia relativa la representamos con una H y un subíndice I también. Vamos a ir poniendo subíndices I a todo porque van a hacer referencia a diferentes posiciones en la tabla. Y fijaos la definición bastante sencilla de la frecuencia relativa. H sub I será igual a la frecuencia absoluta en la fila correspondiente dividido entre esa n mayúscula que hemos quedado en que es el sumatorio de todas las frecuencias absolutas. ¿Vale? Vale, y después de la frecuencia absoluta y la relativa, lo que nos queda por ver son otras 2 definiciones que son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Fijaos que las 2 son, simplemente añadimos una palabra al final que es acumulada y se representan con su respectiva mayúscula. En lugar de una F minúscula para la frecuencia absoluta, lo que ponemos es frecuencia absoluta acumulada y es una F mayúscula. Y lo mismo con H mayúscula para la relativa acumulada, ¿vale?
Y vamos a fijarnos porque esto de aquí parece complicado, pero no lo es tanto. La frecuencia absoluta acumulada, otra vez con subíndice, o sea que vamos a ir poniendo un valor en cada fila de la nueva columna que vayamos poniendo, es la suma de todos los índices menores a ella, ¿vale? Es decir, si yo tengo una frecuencia absoluta y una absoluta acumulada, ¿vale? Imaginaos que tengo 2, 4, 6, ¿vale? La frecuencia absoluta acumulada en el primer caso, fijaos que sería f de 1, sería el sumatorio, el sumatorio de todos los elementos que sean menores o iguales que 1, ¿vale? Y en este caso el único elemento será f1, así que la frecuencia acumulada sería 2. En el siguiente caso sería en f2, sería el sumatorio de todos los elementos menores o iguales a, como he puesto f2, menores o iguales a 2. ¿Vale? Todas las frecuencias absolutas, es decir, f1 más f2, que sería igual a 6. 6. Y el siguiente sería igual, sería 12. Vale. Fijaos que aunque la fórmula puede ser, os puede parecer un poquito compleja, lo único que tenéis que hacer es, empezáis y vais sumando todas las frecuencias absolutas que os queden por encima y la de la misma fila. Es decir, fijaos, frecuencia absoluta acumulada, miro aquí y digo 2 más, aquí no hay nada, aquí hay 0, pues 2. La frecuencia absoluta acumulada en la fila 2, pues será el 4 más el 2, 6. La frecuencia absoluta que tengo aquí, 6 más 4 más 2, 12. Vale, es ir sumando todas las frecuencias absolutas que tengáis en la misma fila y por encima. ¿Vale? ¿Sí? La acumulada, la relativa acumulada va a ser exactamente igual. Lo que voy a hacer ahora es que también lo podemos ver desde otro punto de vista. Imaginaos que tengo una relativa y una relativa acumulada y tengo 0,10, 0,15 y 0,05. ¿Vale? Imaginaos. Yo quiero calcular la relativa acumulada. Empezamos. La primera de todas va a ser exactamente igual que la relativa. ¿Vale? Porque simplemente miro al valor que tiene a la izquierda, 0,10, y le quiero sumar lo que tiene arriba, pero no tiene nada, así que es 0,10, ¿vale? Y ahora también podéis hacer esta construcción, la construcción de la siguiente forma. 0,10 más 0,15 igual a 0,25. 0,25 más 0,05 igual a 0,3. Vale, podéis ir construyendo, haciendo diagonales y poniendo el resultado. ¿Vale? Es más fácil y si os acostumbráis veréis que no tenéis mucho problema en hacerlo. De nuevo, en el caso de la frecuencia acumulada, tanto absoluta como relativa, el resultado del final, en el caso de la frecuencia acumulada, cuando suméis desde el primer valor hasta el último, el resultado tiene que daros n, y en el caso de la frecuencia relativa, lo que tiene que daros es alrededor de 1, ¿vale? Imaginamos que la gente ha respondido el número de hermanos que tiene, como lo habéis hecho vosotros. Entonces nos quedan que las respuestas han sido 0, 1, 2 y 3, y que la frecuencia absoluta ha sido 3 personas tienen 0, 11 tienen un hermano, 4 tienen 2 y una persona tiene 3 hermanos, ¿vale? Entonces, el siguiente valor que tenemos que calcular es, bueno, en este caso, vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a calcular el valor relativo.
H sub i, F sub i. El valor relativo, acordaos. El valor de n, la suma de todas las frecuencias absolutas. Y ahora hacemos 3 entre 19, queda 0,16. 11 entre 19 queda 0,58. 4 entre 19 queda 0,21. Y 1 entre 19 queda 0,05. ¿Vale? La suma de todos ellos da aproximadamente 1. La suma de la frecuencia absoluta da 19. ¿Vale? Y ahora las acumuladas. Nos fijamos, y aquí cuidado, ¿vale? Hay que fijarse con la que le corresponde. La frecuencia absoluta acumulada con su frecuencia absoluta. 3, 14, 18, 19. 0,16, 0,74 si no me equivoco, 0,95 y 1. Vale. Y ya habéis hecho la tabla. Ahora, a partir de la tabulación, podremos sacar parámetros estadísticos, que es lo que veremos el próximo día, ¿vale? Ahora, a partir de esto, sacaremos los parámetros estadísticos. Parámetros estadísticos, pues algunos ya lo conocéis. Uno lo invocáis mucho cuando está acabando junio y queréis saber vuestra nota media, ¿vale? Pues un parámetro estadístico que vamos a ver va a ser la media. Otros parámetros estadísticos que vamos a ver principalmente de posición van a ser la moda y la mediana. Vale, todos estos parámetros, que serán los que veremos el próximo día, van sobre alrededor de qué valor está la mayor cantidad de personas, ¿vale? La media, la moda, la mediana, esos serán valores que previsiblemente, mirando esta estadística, estarán cerca del 1. Porque fijaos que la mayoría de vosotros habéis dicho que tenéis un hermano, ¿vale? 11 personas habéis dicho que tenéis un hermano, ¿vale? Más allá de esto, vamos a ver otras parámetros estadísticos que ya serán de dispersión, es decir, cómo de cerca está la gente alrededor de ese valor, que vamos a ver los que van a ser la desviación típica y la variancia, ¿vale? En todo caso, fijaos que simplemente para que vaya calando un poco, la dispersión va a servir, por ejemplo, si tú dices la nota media en el examen ha sido de un 7, pero es muy distinto si ha sido un 7 y las notas alrededor han sido 8 y 6, que si ha sido un 7 producto de que ha habido un montón de 10 y producto de que ha habido un montón de 2, ¿vale? Fijaos que en el segundo caso, cerca del valor medio no hay mucha gente, la gente se ha encontrado en sitios muy polarizados, muy distintos, y el valor medio te da en un centro, pero alrededor de ese valor central no ha habido resultados, ¿vale? Eso es lo que haremos con las medidas de dispersión. ¿Sí?